Good afternoon, guys. Today I'm going to talk about the present continuous. Chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca del presente continuo o también conocido como el presente progresivo. Primero vamos a ver el concepto entonces. El presente continuo, se llama también presente progresivo, se utiliza para acciones y procesos que todavía no han acabado y que tienen lugar ahora en el presente. Pueden ocurrir en el momento de hablar, pero también desarrollarse por un periodo más largo. Por ejemplo, yo puedo decir, yo estoy hablando, ¿verdad? He mencionado una acción que estoy haciendo en el momento, que estoy haciendo ahora, en el presente. Pero ese hablando, pues va a ser una acción más larga, va a desarrollarse por un periodo más largo, ya que estoy explicando la clase. Entonces, a eso se refiere este tema del presente continuo, que me va a indicar la acción que estoy haciendo en el momento, pero también la acción, el tiempo de cuánto puede desarrollarse por un determinado tiempo toda esa acción. ¿Vale? Pero ¿de qué forma se va a formar el presente continuo? Me dice que se construye con la forma conjugada del verbo to be, ya sea am, is o are, y el infinitivo del verbo, ¿ok? ¿A qué me refiero con el infinitivo del verbo? Que es la forma real del verbo, ¿ok? Si es cocinar, pues cocinar va a ser la forma infinitivo. Cocinando o cocinó o cocinaré ya es una forma conjugada, ¿vale? Entonces la forma infinitiva de ese verbo sería cocinar, su forma real, su forma de inicio. Una vez que ya tenga ese verbo en su forma infinitiva, en su forma real, le voy a agregar el sufijo ing, que también es conocido como un gerundio. Repasemos entonces. Me dice que se construye con la forma conjugada del verbo to be, sea am, is o are, el infinitivo del verbo correspondiente más el sufijo ing. Veamos entonces la fórmula para poder formar el presente continuo. Como me dice, tengo la forma conjugada del be, puede ser am, is o are, el infinitivo, el verbo en su forma real, más el gerundio que es el ing, ¿vale? Ahora, ¿en qué caso voy a usar este presente continuo o este presente progresivo? El presente continuo se utiliza para hablar sobre algo que está pasando en el momento en el que hablamos, ¿ok? Para yo poder describir la acción que yo estoy haciendo, la acción que ella está haciendo o que ellos están haciendo, pero en ese momento, en el presente, ¿ok? Por ejemplo, I'm studying now. Yo estoy estudiando ahora. Ese now es una palabra extra que vamos a encontrar casi siempre en las oraciones. He's eating at the moment. Él está comiendo en este momento. Ese at the moment también es un complemento que vamos a encontrar dentro de este tema. Otro ejemplo, is it raining? Está lloviendo. ¿Okay? Como se dan cuenta, ese now que está subrayado y ese at the moment son complementos que se va a usar en este tema. ¿Por qué? Porque ambas frases me están refiriendo a la situación que está pasando en ese momento. Ahora sí vamos a ver los rules, las reglas. Dice, en general, el presente continuo se forma añadiendo el gerundio ing al verbo en su forma infinitiva. Una vez más, en general, el presente continuo se forma añadiendo el gerundio ing al verbo en su forma infinitiva. ¿Qué quiere decir? Que simplemente voy a tener un verbo en su forma real, en su forma de inicio, y le agrego el ing para que ya se vuelva una palabra en presente continuo, ¿ok? Por ejemplo, eat, que significa comer. ¿Qué pasó? Simplemente le agregué ing y se volvió eating, comiendo. Eat, comer, eating, comiendo. Entonces, esa terminación ing, ese gerundio, va a tener la terminación ando o endo, ¿vale? Veamos el ejemplo de speak, hablar. ¿Qué pasó? A ese speak también le agregué la terminación o el gerundio ing y se volvió speaking. Speak, hablar. Speaking, hablando, ¿vale? Cook, cocinar. Cooking, cocinando. Entonces, por lo general, simplemente le tengo que agregar ese sufijo, ese gerundio
ing a mi verbo para que ya se pueda volver un presente continuo, ¿ok? Veamos la regla número 2. Cuando el verbo termina en la consonante Y, repito, cuando el verbo termina en la consonante Y, ¿qué va a pasar? De la misma forma, simplemente voy a añadir el gerundio ing. Por ejemplo, buy, comprar, buying, comprando. Enjoy, disfrutar, enjoying, disfrutando. Play, jugar, playing, jugando. Recuerden que ese ing le da la terminación de ando, endo, ¿vale? Regla número 3. Cuando el verbo termina en la vocal E, ¿ok? Si mi verbo termina en la vocal E, voy a eliminar esa E y voy a añadir ing. Repito, si mi verbo termina en la vocal E, voy a eliminar esa vocal E y le voy a agregar la terminación o el gerundio ing. Por ejemplo, make, hacer, making, haciendo, ¿verdad? Como make termina en vocal E, ¿qué pasó? Eliminé esa E y simplemente le agregué ing. Pasamos al segundo ejemplo. Write, escribir, writing, escribiendo. De la misma forma, write termina en vocal E, por lo tanto eliminé esa E y le agregué el gerundio ing. Tercer ejemplo, drive, manejar o conducir, driving, conduciendo. Drive también terminó en una vocal E, por lo tanto eliminé esa vocal E y lo sustituí por el gerundio ing, manejando o conduciendo. Regla número 4. Cuando el verbo termina en doble E, ¿ok? Cuando el verbo termina en doble E, simplemente añadimos el gerundio ing. Aquí tenemos como un claro ejemplo see, que significa ver. See significa ver. Como ese see termina en doble E, simplemente le agregué ing, ¿ok? Seeing, viendo. Si sí significa ver, seeing, viendo. Agree, acordar, ¿ok? Agreeing, acordando. Igual, como ese agree terminó en doble E, simplemente le agregué el gerundio ing. Regla número 5. Cuando el verbo termina en la forma consonante, vocal, consonante, repito, cuando el verbo termina en la forma consonante, vocal, consonante, ¿qué va a pasar? Se va a duplicar esa última consonante y se va a añadir el gerundio ing. Por ejemplo, swim. Swim termina en consonante, vocal, consonante. ¿Se dieron cuenta? A ver, estoy en swim y termina en consonante, vocal, consonante. Sí, ¿verdad? Entonces, ese verbo cumple esta regla que me está pidiendo. Swim termina en consonante, vocal, consonante. Por lo tanto, le estoy duplicando la última consonante, en este caso es la M, y le estoy agregando la terminación ing, ¿verdad? Lo mismo va a pasar con run. El verbo correr, run. Run está terminando en consonante, vocal, consonante. Por lo tanto, le he duplicado la última N y le he agregado el gerundio ing, ¿verdad? Pasemos a ver stop. Stop de la misma forma tiene consonante, vocal, consonante. Por lo tanto, le dupliqué la última consonante que es la letra P y le añadí el gerundio ing, ¿verdad? Ahora sí, veamos este ejemplo entonces para poder comprender mejor. Tengo mi forma base que va a ser mi verbo en forma infinitivo, o sea que en su forma real. Y al lado derecho ya tengo la forma con el ing, o sea que ese verbo ya con el gerundio ing. Veamos entonces mi primera fila de cook, eat y speak. Cook, eat y speak. ¿Qué pasó? Estos tres verbos simplemente van a cumplir mi regla de agregarle el gerundio ing. Como resultado, como producto final, tengo el cooking, eating y speaking. Cocinar, cocinando, comer, comiendo,
hablar, hablando. ¿Ok? Ahora, pasamos a la siguiente fila, donde tengo el buy, enjoy, and try. Estos tres verbos ya terminan en y, ¿verdad? ¿Y qué decía mi regla? Que simplemente le tengo que agregar la terminación ing. Si mi verbo termina en y, le tengo que agregar simplemente la terminación ing. Buying, enjoying, and trying, ¿vale? Seguimos avanzando. Tengo ahora los verbos go y to. ¿Qué pasa? Estos son verbos que terminan en la letra O, en la vocal O. ¿Qué va a pasar con estos verbos? Simplemente igual le voy a agregar la terminación ing. Going and doing, ¿vale? Go, ir, going, yendo, do, hacer y doing, haciendo. Pasamos a drive, share and write. Estos tres verbos terminan en la vocal E. ¿Y qué me decía esa regla? Que si mi verbo termina en la vocal E, voy a eliminar esa E y le voy a agregar o le voy a añadir el gerundio ing. Driving, sharing and writing. ¿Vale? Pasamos abajo. Tengo el lie y tengo el lío. ¿Ok? Tengo el lie y tengo el lío. ¿Qué pasó en este caso? En este caso, ya cuando mi verbo termina en I, como lo pueden observar, en AY o termina en IE, ¿ok? Como el lío, ¿qué va a pasar? Se va a eliminar estas dos palabras, por así decir, esas dos letras, ese I y ese IE, para solamente que se quede con la letra Y y al final le agregué la terminación ING. Pero esto de aquí, chicos, es unos casos muy extraordinarios, muy raros, que solamente lo he visto con estas dos palabras que tenemos aquí, así que no se asusten. Esto sí es una regla más complicada, pero solamente que cumple con estas dos palabras que ya lo vimos. Pasamos a ver la última parte. Skip, put and swim. ¿Ok? ¿Qué va a pasar aquí? Esta parte ya corresponde a esa regla que me dice si termina en consonante, vocal, consonante. ¿Qué es lo que va a pasar? Le duplico la última consonante y le agrego el gerundio ing. Entonces eso fue lo que pasó en skip, en put y en swim. ¿Ok? Por ejemplo, empezamos con los ejemplos. She is crying. Eso va a ser mi forma de cómo voy a formular una oración en afirmativo. En primer lugar, tengo mi pronombre como en toda oración. En segundo lugar, tengo el verbo to be que tiene que ir correspondiente a mi pronombre. Luego tengo mi verbo más mi gerundio y lo que sigue además es mi complemento. She is crying. Ella está llorando. ¿Ok? Ese cry le agregué la terminación ing. Debajo, he is talking with his friend. Él está hablando con su amigo. ¿Vale? Debajo, the baby is sleeping in his bed. El bebé está durmiendo en su cama. We are visiting the museum this afternoon. Nosotros estamos visitando el museo esta tarde, ¿ok? Entonces, como observan, el ing lo puse de color verde oscuro, para que ustedes se den cuenta que ese es un agregado a mi verbo en forma infinitivo, ¿ok? Veamos otro ejemplo. Tengo el you are watching TV. Tú estás mirando televisión. Mi verbo en mi forma infinitiva es watch, pero para que diga mirando le tuve que agregar el gerundio ing y se convirtió en watching. You are watching TV. Tú estás mirando televisión. ¿De qué forma puedo negar esta oración? Pues es muy fácil. Simplemente ese verbo to be are va a pasar a ser aren't, a negar, ¿verdad? Si no quieren poner aren't, pueden poner are not. You aren't watching TV. Tú no estás mirando televisión.
¿vale? Y mi forma de pregunta, pues fácil. Are you watching TV? ¿Estás tú mirando televisión? ¿Verdad? Entonces, chicos, estas son las 3 formas con las que vamos a trabajar. La forma afirmativa, la forma negativa y la forma de pregunta, ¿ok? Pasemos entonces a los ejercicios. Tengo I am, me dice que tengo como verbo el wash. Ese wash, ¿qué es lo que le tengo que hacer a ese wash para que se vuelva un presente continuo? Ay, fácil, Miss, ese wash va a cumplir mi regla de solamente agregarle la terminación ing. Entonces ese wash se va a volver washing. I am washing my shirt. Yo estoy lavando mi camisa. Si yo no le agregara esa terminación ing, mi oración diría de esta forma, chicos. Yo estoy lavar mi camisa. Yo estoy lavar mi camisa. ¿No, verdad? Entonces, para que ese lavar se convierta en lavando, le tuve que agregar la terminación ing. Veamos ahora su forma negativa. I am not washing my shirt. ¿Qué pasó? Para negar toda esa oración simplemente tuve que negar mi verbo to be. I am not washing my shirt. Y para que sea forma de pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simple, am I washing my shirt? Ese verbo to be pasó a estar en primer lugar, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Ahora tengo you are y tengo como verbo learn, aprender. Learn. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Aquí se me pasó la N, ¿ya? Debería ser learned con N al final. ¿Qué va a pasar? Simplemente le voy a agregar igual la terminación ing y se va a convertir en learning, ¿verdad? You are learning English now. Tú estás aprendiendo inglés ahora. Tú estás aprendiendo inglés ahora. Si no le hubiera agregado esa terminación, ing diría, tú estás a aprender inglés ahora. Era necesario la terminación ing, ¿verdad? Ahora, esta oración la voy a negar. Igual, ese are se va a convertir en aren't para poder negar toda mi oración. You aren't learning English now. Tú no estás aprendiendo inglés ahora. Forma de pregunta. Are you learning English now? ¿Estás tú aprendiendo inglés ahora? ¿Verdad? Veamos otro ejemplo. Tengo they are y como verbo tengo read, que es leer. Read es leer. ¿Qué le tengo que agregar a ese read para que diga leyendo? Fácil, simplemente le tengo que agregar la terminación ing. They are reading their books. They are reading their books. Ellos están leyendo sus libros. Ellos no están leyendo sus libros. ¿Están ellos leyendo sus libros? They are reading their books. They aren't reading their books. Are they reading their books? Otro ejemplo. She is swim. Tengo como verbo al verbo swim. ¿Qué le tengo que agregar a ese swim para que se vuelva un presente continuo? Si se dan cuenta, ese swim cumple mi regla de consonante, vocal, consonante. ¿Qué me decía esa regla? Que si cumple esa forma, le tengo que duplicar la última consonante y agregar el gerundio ing. Entonces, como observamos ya en la respuesta, le dupliqué la M, ¿vale? She's swimming now. Ella está nadando ahora. She isn't swimming now. Ella no está nadando ahora. Is she swimming now? ¿Está ella nadando ahora? Bueno, chicos, eso sería todo por el tema de hoy. Espero que lo hayamos podido comprender. Por favor, si tienen preguntas, formulen sus preguntas y sus dudas para el día de mañana poder responder y aclarar toda duda, ¿vale? Bye, take care. Cuídense, chicos.